Y entonces, como les contaba, el edificio que alberga a estos 400 muchachos, todo este lugar de vacaciones, es este que está aquí y que próximamente, en los próximos meses, va a cumplir 80 años desde su inauguración. En enero de 1941, el cardenal Copello bendice todo este edificio y comienza allí, desde hace 80 años, todos los veranos ininterrumpidamente, el seminario de Buenos Aires pasa sus vacaciones en La Montonera, en Pilar. Al principio era costumbre en esa época, pasaban los 3 meses de verano. Por lo tanto, aquí tenían canchas de fútbol, canchas de paleta, tenían botes para el río. Obviamente el río Luján no era lamentablemente lo que es hoy, estaba mucho más limpio, mucho más lindo. Las fotos en blanco y negro testimonian realmente un río muy lindo, muy lindo. Tenían aquí todo lo necesario para que la muchachada se divierta al estilo de aquella época, pero tenían piletas de natación, canchas de fútbol, tenían bicicletas para andar por todo el predio, y esta costumbre del seminario de pasar las vacaciones en La Montonera se va, como digo, a trasladar todos los años, hasta que en 1973, más o menos, se decide que la casa también reciba huéspedes para hacer retiros espirituales, porque si no, la casa permanecía cerrada el resto del año. Se convoca a unas religiosas que vinieron de Estados Unidos, hermanas de Nuestra Señora del Cenáculo, y ellas vienen aquí más o menos en esa época, el 74-75, y les costó mucho adaptarse, no pensaban que el lugar era tan solitario, y no estuvieron más de 2 años. Entonces se buscó una congregación que tuviera un poco de experiencia en la Argentina, las hermanas pobres de Santa Catalina de Siena, que es una fundación italiana, pero hacía muchos años que estaban en la Argentina, y un primer grupo de 10 hermanas viene a atender la casa de retiros, que empieza a funcionar todo el año. Poquitos años más adelante, como anécdota de lo que nos da la historia de la Argentina, se cambia el nombre de La Montonera por Casa de Retiros El Cenáculo. Ustedes pueden imaginarse en ese momento tan complicado de la represión militar, del golpe militar, y de la realidad del grupo de montoneros que se enfrentaban en estas cuestiones de la política argentina, decir que ibas a hacer un retiro espiritual a La Montonera prestaba una confusión no muy feliz. Entonces, tanto sacerdotes como los usuarios de la casa solicitaron poder identificarla de otra manera, y de hecho quedó Casa de Retiros El Cenáculo. Cuando la democracia vuelve y todo se tranquiliza, se normaliza y la gente puede entender, inclusive contando la historia de que La Montonera se refiere a hace 200 años y no a la historia reciente de la Argentina, se decide volver al nombre original, pero había muchísima gente que había pasado por el cenáculo y se siente perdida también. Entonces, bueno, la Casa de Retiros, el Cenáculo, La Montonera, es la que funciona hoy en día. Ya no está atendida por religiosas, sino por personal laico, que depende del Arzobispado de Buenos Aires. Y seguimos recibiendo grupos y congresos, cursos, convenciones. Seguimos recibiendo todos los veranos a las vacaciones del seminario. Y la casa empezó a quedar un poquito chica para los requerimientos de los retiros espirituales y de los cursos y convenciones, como digo, que empezaron a solicitarse. Hará cuestión de unos 12 años, el arzobispo de Buenos Aires de ese momento, que era el cardenal Bergoglio, por poquito tiempo estuvo con nosotros, después fue elegido papa, decide ampliar el edificio, dotarlo de un auditorio más complejo, más acorde a los tiempos que corrían, y logra una donación de católicos de Alemania, se realizan esas inversiones,
Y la casa de retiros entonces pasa a tener mucha más capacidad. Hoy en día podemos recibir hasta 130 personas en habitaciones con baño privado, individuales, y un auditorio importante para 220 personas. Allí todos los años se realiza la asamblea plenaria del episcopado argentino y obviamente el resto del año grupos que lo necesiten utilizar. Como anécdota, todo el mundo me pregunta cuál habitación ocupaba siempre Bergoglio. Obviamente el Papa Francisco ocupaba siempre la 248, que es arriba, la primera ventana que se ve en el segundo piso, es la 248 que usaba siempre el cardenal Bergoglio. Por eso los invitamos un poco a conocer un poco nuestra historia, que en los próximos meses ya cumple 80 años.